Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Rodrigo Gómez de la Torre. Es un gusto tenerlo aquí en CRE Noticias el día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Patricia, muy buenos días a quienes hacen CRE y a quienes nos siguen a través de la radio y las redes. Bueno, podemos conversar algunas cosas. Usted es ganadero, consultor, analista agropecuario y analista político. Vamos a empezar por esa última parte, analista político. Estamos en una etapa en la que nos toca, yo diría que ya tendríamos que estar reorganizados, pero bueno, así es todo en el sector público, todo demora. Después de que la consulta popular, lamentablemente, y lo digo así porque como medio tuvimos una posición a favor del país, no del gobierno, sino del país por el sí. Pero el pueblo dijo no y la voz del pueblo es la que manda. Y está bien y hay que reorganizarnos de esa manera. Pero me preocupa un poco lo que veo que está sucediendo en la Asamblea. No hay una mayoría fuerte, ¿no? Entonces se proponen cosas que podrían ser interesantes, como lo que propuso la asambleísta Lucía Pozo, se proponen algunos temas y se dice no. O se proponen juicios políticos que deberían tener lugar porque aquí estamos perjudicados por unos no es transformadores, vaya, por unos motores que nunca funcionaron, pero tampoco está clara la cosa y también se dice no. Es decir, estamos jugando al no y no hay un progreso de la estrategia que ya debería de verse en el país. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso que ha sido el de siempre y que parece que no hay visos como de cambiarlo pronto? Don Rodrigo. Me la pone muy difícil porque cuando alguien llega a un cargo de elección popular, él llega al cargo de elección popular auspiciado por un movimiento o partido político, no importa cómo se llame, pero cuando asume el cargo, si bien debería haber una estructura que lo empujó y una línea que lo guía, no puede mantenerse ajeno a una realidad de todo el país. ¿Ya? La gente que subió con Revolución Ciudadana, para tomar los dos movimientos fuertes que están en la Asamblea. Subió y al inicio vimos que más bien no había mucha confrontación, y hablo del periodo anterior del presidente Noboa, donde más bien trabajaba muy de la mano, más allá del discurso político, de la noticia, de la confrontación, trabajaba muy de la mano con ADN. Y ADN tenía ciertos temas que también los empujaba y las económicas urgentes se aprobaron. En este segundo periodo se han enfocado nuevamente en reforzar la confrontación. La confrontación no lleva a ninguna parte. Tenemos diferencias de opinión, evidentemente, pero usted ha mencionado estos aparatos que no podemos calificarlos ya mismo más que de chatarra. Porque como motores no funcionan, como generadores no funcionan, y los tenemos en ATM, los tenemos en Progen, los tenemos por todo lado, y nadie quiere decir nada. Tenemos un sistema de salud empujado por todo el gobierno nacional, porque todo el gobierno empujó el tema de una forma u otra, que ahora lo califican como reservado. Y eso no es lo más adecuado. La gobernabilidad se fundamenta muchísimo en la transparencia. Y eso es parte del gobernar, ser transparentes. Y si se cometen errores, saber corregirlos. Pero si vamos a tapar los errores y barrerlos bajo la alfombra, pues en el corto plazo tendremos un montículo en la alfombra donde todo el mundo se va a tropezar. Bien, ese montículo en la alfombra donde todo el mundo se va a tropezar. Iniciamos nuestra transmisión en TikTok, les agradecemos a las personas que se van uniendo. Don Rodrigo, ¿cómo hace el ecuatoriano de a pie? El que necesita esos cambios, el que necesita que si es que vuelve a haber una sequía o lo que sea, gracias porque el gobierno le dio mantenimiento a muchas cosas que estaban abandonadas, pero necesita que esos motores funcionen. El que en esos 149 millones que se tenían que pagar, que creo que se han pagado, no recuerdo en este momento la cifra, pero se ha pagado como el 70% del valor, está pues la medicina que no le está llegando al hospital.
está los beneficios a nivel de educación, que cada vez más difícil para los chicos y hay más deserción escolar. Están muchas cosas que el Estado debería responder y esa plata está allí, llevada por unos vivos. Solamente en el Ecuador se nos ocurre pagar el 70% antes de, con una empresa que por primera vez se va a hacer el contrato, antes de recibir nada. Entonces, ¿cómo el pueblo hace? Pues para barrer y sacar esa basura si se están negando a un juicio político. Dicen que ¿para qué? Esto me recordó mucho en la época del correísmo cuando Rafael Correa decía, ¿para qué se va a fiscalizar? Tienen es que legislar. Entonces, ahora estamos en una... ¿Para qué el juicio político? O sea, realmente me trasladó, pero ya tuvimos una experiencia nosotros de 11 años. Ahora no podemos repetir o esperar o permitir que nos vuelvan a hacer cosas similares. Exacto, en vez de poner tornillos para que la alfombra no se mueva, lo que hay que hacer es levantar la alfombra y sacar la basura. Y no mover la silla solamente con el cambio de funcionarios de un puesto a otro, que también nos trae malos recuerdos, en lugar de necesitar cambiar funcionarios. Así es. Ese es un tema, es una política que estamos viéndola. De hecho, ya no hay vocería presidencial. El presidente poca vocería ha hecho siempre. Y más bien ahora tenemos, y usted comenzaba con la transmisión del TikTok, ahora tenemos TikToks compartidos entre distintas autoridades. Cada uno tiene que gobernar de acuerdo a lo que cree, pero el pueblo poco a poco va juzgando. Y ahí es donde vamos al tema. Estamos hablando de necesidad de generación de empleo. Estamos hablando de transparencia. Estamos hablando de los problemas de salud. Yo personalmente sí creo que la obra pública hay que impulsarla, pero no necesariamente desde el gobierno. Usted debe recordar la época que tuvimos de presidente a Gustavo Noboa Bejarano. Claro. Se impulsó muchísimo la concesión vial, que es al final del día obra pública, pero entregada al sector privado. Y las vías que eran un desastre en las vías Guayaquil-Machala, las vías no concesionadas, comenzamos a tener vías en mucho mejor estado, con peaje, que ahorraba cualquier cantidad de plata a quienes circulábamos en llantas, en terminales de dirección, en frenos, en suspensión, en accidentes. Entonces, el dinamismo no necesariamente tiene que ser desde un estatismo completo, sino concesionar vías. Y si decimos que la Constitución del 2008 no lo permite, es falso, porque la Constitución del 2008, que no me agrada, creo que es un mal documento, pero si es lo que tenemos y el pueblo ecuatoriano dijo, trabaje con eso, utilicemos la delegación y trabajemos con las concesiones. Así es. Si no nos gustan las APPs, hay muchas formas. Ahora, a ver, aquí hay varias cosas de lo que te ha tocado. Primero, usted decía lo de la comunicación, y esto me parece importantísimo. Por ejemplo, las redes, el TikTok, cualquiera que sea, se puede utilizar para informar o para hacer publicidad. Y no es lo mismo informar que hacer, que comunicar. O sea, informo un hecho concreto. Informo, por ejemplo, yo no entiendo por qué demoró tanto. Yo creo que hay cosas buenas que ha hecho el gobierno y cosas que no se han dicho. Se demoró meses en realmente desglosar, por ejemplo, el tema de las becas para los estudiantes, y era algo positivo, pero eso no se lo informa a través de un TikTok. Es decir, el TikTok a uno le ponen bailando, o mejor dicho, se lo puede informar, pero no a nivel de publicidad. No, bailando, ¿no es cierto? Y diciendo, ahora los jóvenes tal cosa, uno no sabe el trasfondo del tema. Y en este momento, y entonces lo mismo se puede utilizar un TikTok para explicarlo, como estamos en este momento analizando esos bemoles que tiene el gobierno, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, no hay una vocera oficial del gobierno. Claro, que realmente para lo que que empezó el primer día se peleó con un periodista después, y terminó no dejando entrar al Palacio de Carondelet a un hombre que ha hecho periodismo, reporterismo toda su vida como Enrique Alcíbar. Entonces, la verdad es que mejor no, pero yo creo que hay muchos buenos perfiles que podrían servir para esa interconexión entre el gobierno y el pueblo, y se está prácticamente
dejando de lado, ahondando más el problema comunicacional que tiene en este momento, no solo este gobierno, que han tenido los anteriores también, para comunicar con el pueblo. O sea, yo no creo que necesitamos tener sabatinas o como tuvimos en el gobierno después de las sabatinas, las lunetinas, pero sí creo que debe haber una vocería de qué es lo que está sucediendo, pero qué es lo que está sucediendo en términos reales. Cuando yo reviso las cifras de empleo, por ejemplo, para mí me choca mucho que me hablen de cómo crece el empleo, cuando las mismas cifras están publicadas por el INEC, las de afiliación a la Seguridad Social, y en esas salgo en julio de 3.338.000 afiliados, donde están incluidas amas de casa, voluntarios, no solamente relación de dependencia, y paso a agosto a 3.335.000, o sea, perdí 3.000. Sí me ha dado gusto ver 3.346.000, porque ya subimos 11.000, pero no son las ciento y pico de miles que se está hablando. Claro. ¿Necesitamos hablar de generación de empleo? Sí. El IVA fue incómodo, pero no generó la inflación que se quería. Perfecto. Pero ahí tenemos la discrepancia. Previo a la consulta, hablamos de que el IVA para el próximo año va a ser un IVA de 3.2%. Posterior a la consulta, resulta que el IVA del 3.2, más bien hablemos del IVA que estamos ahorita con el 1.05. Pero con el 3.2 vamos a subir salarios. Con el 1.05 vamos a venderle, vamos a decir que las cosas no han subido. Entonces, ese tipo de cosas, sí, probablemente la gente ya no quiere escuchar. Ve la cadena y cambia de canal o comienza a hacer alguna otra actividad porque dice, esto ya no es informativo, con tal cual. Y me ha encantado la diferencia entre información y propaganda o publicidad. Yo utilizo el término propaganda porque el término propaganda es lo que hace la publicidad estatal. Es la propaganda estatal de cómo vamos modulando la información hacia la ciudadanía de acuerdo a lo que el Estado quiere convencernos. No importa qué Estado, por cierto. El maestro de la propaganda fue considerado Goebbels en la época de la Alemania nazi. Bueno, ya nosotros probamos algo de ese método, ¿no? En la época del correísmo. Ahora, don Rodrigo, nuestra intención no es criticar, es en realidad mejorar, porque yo creo que el pueblo, o sea, no se merece otra decepción más. Este gobierno se puede decir que acaba de entrar, pero no tiene ni un año todavía en su periodo completo. La prueba de ensayo le debe de haber servido, tendría que haberle servido, ¿no? Ese año y pico, tendría que haberle servido, ¿no? Pero vamos a decir que no tiene todavía ni un año en este tiempo. Hay mucho por hacer, pero mire, por ejemplo, en lo de Helbert se cae el tema de un contrato que yo al menos no sé exactamente en qué términos, decía que era con CNT, que era un contrato, bueno, lleno de misterio. Hay otro que yo hace un momento estaba leyendo, lo que está pasando por ejemplo, aquí en Guayaquil, que eso también ha pasado en otras ciudades, lo que está pasando, esa diferencia entre el alcalde y el presidente, que más allá de cualquier razón legal, jurídica, cualquier tipo de acusación que son las autoridades legales las que tendrán que dirimir, por ejemplo, el tema que estamos pasando aquí en Guayaquil, el aeropuerto, o sea, estamos como con una margarita, si va, no va, Valdaular, va Taura, Valdaular, va Taura. Pero no hay una justificación oficial, técnica, pública, que diga, queremos Taura por esto. Porque hace 20 años atrás se decidió que Taura no, porque el nivel freático no lo permitía. Ahora dicen que hay nuevos estudios, pero estamos en nada mientras que todo lo avanzado. Yo no defiendo, porque yo creo que también el alcalde cometió errores allí, por ejemplo, al no respetar el tema de Cerro Blanco y toda su reserva ecológica, pero denos una razón, o sea, es decir, que esto no sea una pelea entre políticos, porque el beneficio o el perjuicio es para el pueblo. A ver,
creo que el término que yo utilizaría, mientras los políticos se dedican a confrontar para ver quién es más fuerte y quién puede ser más guapo, el pueblo es el que está perdiendo. No hay ningún beneficio para el pueblo. Y ahí es donde viene la importancia de la política pública y es por donde comencé. El gobierno tiene que dejar de confrontar. Si tiene diferencias políticas con el alcalde, con la prefecta, sea el alcalde de Quito o de Cuenca, curiosamente hay prefecta tanto en Guayas como en Pichincha o en Cotopaxi o el prefecto de Loja o el que fuere, no importa. Siéntese a buscar soluciones. El caso del aeropuerto, si es que es Daular o es Taura, ok, siéntese, diluciden técnicamente y veamos cuál es la mejor opción. La pelea por el famoso quinto puente, que si se da, que no se da, que son temas que agotan a la población, cuando lo que la población quiere es soluciones. Y mientras pasan en la peleita de la inmovilidad, vamos sin avanzar en ninguna parte. Usted ha mencionado 3 temas. El tema de Herbert es una preocupación real porque no hay, el problema de salud es gravísimo en todo el país. Y con el problema de salud, algo que abonó a la pérdida del CEO fue el tema de decir que querían poner al IES, que medio funciona, pasar todo el sistema de salud al Ministerio de Salud, que no funciona. Entonces la gente se queda pensando y dice, ¿y ahora qué? Quienes hacemos un análisis más profundo, ok, perfecto, si quiere hacerlo, ¿qué va a pasar con los aportes? La pregunta que se abrió en un momento es, ojo, y hay una deuda del Estado por el tema de salud con el IES, que todavía no se aclara desde la época del Ojiverde, y seguimos sin tener un monto. Son 30, son 40. Pero ahí cosas hay que solucionar. Sí, don Rodrigo, pero ahí yo no le quito responsabilidad al gobierno, pero yo creo que en el tema del seguro social, la responsabilidad es de todos, porque los trabajadores tampoco nos hemos parado de decir, a ver, señores, el seguro no es del gobierno, es de los trabajadores y los que aportan son los empresarios, por lo tanto también, y el gobierno sí hace un aporte, pero volvemos, o sea, a esta comparación que me da hasta escalofríos. No, recuerdo cuando Betty Carrillo decía, si el seguro social es del gobierno, entonces ahora es una cuestión igual, sin preguntarnos, sin nada, vamos a hacer esto. Y pues de los dos no hacen uno realmente, del sistema de salud pública y del sistema de salud no hacen uno, porque para absorber el uno al otro debería uno ser fuerte, y aquí no sabemos cuál es el rol de nada. Ya, por lo menos ese tema ya parecería que quedó resuelto con el no a la constituyente. Pero en efecto, si los dos son débiles, no hacemos, probablemente no hagamos uno, probablemente no hagamos ni medio. Ni medio. Pero el tema aquí viene. Y el tema no era hasta ahí, don Rodrigo, una cosita, el tema, recuerde que también era el ISFA y el ISPOL, a cuyos miembros les descuentan más que a los del Seguro Social Civil. Exacto, pero regresamos al tema de que primero, y le voy a dejar algo ahí como que quien no dice nada, el tema del IES se me fue ahorita, ya me regresa, pero el tema de la seguridad social, el tema de la famosa ley del BIES, esa ley también muy ambigua, muy escueta, muy abierta para que el gobierno pueda usar los fondos del BIES, está en Corte Constitucional en revisión, veamos qué resultados da. Y eso no es que la Corte se oponga, tampoco defiendo a la Corte, porque la Corte tiene algunas sentencias altamente cuestionadas, de las cuales el gobierno no dice nada. Más bien dice se opone solamente a las que le cuestionan al gobierno, no a las que cuestionan a la misma Constitución y temas que van en contra de una serie de conceptos y principios muy arraigados en el ecuatoriano. Doctor, hemos aquí analizado algunos puntos, algunas cosas que no van bien, ¿no? Sobre todo yo creo que, y mire, todo un poco está basado en el tema de la comunicación. No conocemos, no se comunicó exactamente qué es lo que se quería con Herbert, no se comunica exactamente cómo se tenía planificado o qué es lo que se supone que proponiendo, ¿no? Porque no puedes decir esto se hace, se supone que proponiendo en el tema salud, no sé, hay muchas cosas que no se han dicho.
pero, o sea, aparte de mejorar el tema comunicacional, que es básico, una estrategia comunicacional en el país, porque, repito, yo también creo que se están haciendo cosas positivas, pero se las utiliza como propaganda y no se las explica, entonces nadie sabe los beneficios. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque nuestra intención no es criticar para decir, señalar el dedo y decir esto está mal, es ver que el gobierno y la sociedad civil, cómo podemos empujar las cosas para que éstas cambien y vayan por el camino correcto. A ver, yo creo que más bien empujemos lo que está bien. Si bien el IVA tuvo un impacto, más un impacto comunicacional que un impacto real en la economía, ¿ya? Tuvimos el tema de la eliminación de subsidio a combustibles que lo inició Moreno, luego lo frenó Lasso y luego se volvió a retomar. Importantísimo que se Muy vaya, importante. ya se eliminó el subsidio, ya el tema del diésel también ya se eliminó, ya se vio que el impacto que advertimos en el 19 que no iba a existir, se ha ratificado ahora en el 25, pero esas cosas son positivas, eso han permitido que el gobierno no le meta más la mano de manera directa a la ciudadanía con reformas tributarias nefastas, ¿ya? Creo que eso es importante, esa no metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos, en términos generales con impuestos directos, permite también evidenciar algo, que si bien el año 2025 ha sido un año de recuperación por efecto de los apagones del 24, también ha habido un crecimiento económico importante. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? No meterle la mano más al pueblo. Creo que el gobierno tiene que buscar mecanismos para ver cómo torear los problemas. Tiene que meterle plata y tiene que meterle cabeza muy técnica. Aquí no hay cuento de TikTok, no hay cuento de Instagram, no hay vainas por el estilo. Hay que meterle técnica y conciencia al sector petrolero de manera abierta y transparente, recuperar ingresos, tiene que meterle cabeza y técnica al sector minero. La formalización de la minería va a ser lo primero que va a combatir y desalojar la minería ilegal, que es un problema muy grave. En todo y aspecto. eso va a generar un dinamismo que le va a dar recursos al gobierno. Tiene una deuda pública muy importante que pagar. El presupuesto general del Estado parece escrito con los caramelos de Hansel y Gretel porque realmente pueden justificar lo que quieran, pero es un presupuesto crecidísimo, imposible de ser cumplido. Y Ese ese es también un es, de transparencia también. don Rodrigo, Entonces, ese también es escrito con tinta mágica. ¿Ah? uy, yo no creo que ni tinta, papel, ese es un papel mágico porque ese sí es el papel que aguanta todo. El problema es que ese papel que aguanta todo es sobre el papel que el día de mañana se le va a medir al gobierno. Entonces, ahí es cuando yo me pierdo un poco. Le echamos la culpa al punto 5% adicional en salud y educación. Pero el punto 5 no genera 12% de presupuesto global, de crecimiento global. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Si ya se hicieron gran parte de las reformas estructurales que se requerían con IVA y con diésel, vamos viendo cómo le damos herramientas al sector privado a través de la asamblea para que sea el sector privado el real dinamizador de la economía. A ver, el sector privado es el real generador de dinamismo en la economía. Es el que genera empleo, es el que genera Le oigo al ministro en la campaña ahorita hablando de lo que genera divisas de la agroexportación. ¿Quién es que exporta? ¿El gobierno? No, es el sector privado, el esfuerzo del privado. ¿Quién hace la construcción? El gobierno puede poner la plata que no hay. Entonces, concesionemos vías, puentes. ¿Por qué no concesionamos el sistema de termoeléctricas? Y ahora que se está hablando de que ha dado de llover, que ha perdido 3 metros Mazar, que sí, que no, ¿por qué no pensamos en ver cómo el dinamismo del sector privado puede contribuir directamente con reglas claras para el país y no solamente pensando en que el gobierno lo haga todo? Un detalle importante.
Cualquier Exacto. contrato con el sector privado, absolutamente transparente, nada de empernar la alfombra para que los montículos de la basura no se vean, nada de confidencialidades ni de reservados. Hablemos crudamente, hablemos hacia el país, hablemos con transparencia, y el Ecuador tiene mucho que ofrecer si no le complican la vida al privado. Estamos a tiempo de que este gobierno pase a ser en la historia un gobierno exitoso y que coja el ritmo, ojalá, de otros gobiernos que, por ejemplo, como el de Milei, con altos y bajos, con reproches y con aciertos, como el de Bukele, etcétera, que todos los que tienen esta tendencia política, estamos a tiempo de que coja esa vía de desarrollo y de que no quede en un maquillaje, que sea real, ¿no? Que sea real el cambio. Ojalá que yo sí creo también que el pueblo tiene que ser más participativo, ¿no? Y a que a la empresa privada se le abre la puerta para transparentemente invertir. Don Rodrigo, ha sido realmente un gusto poder conversar con usted. Lo dejo con las palabras finales. Que no nos preocupemos si son los gobiernos de izquierda o de derecha, acaba de ganar la derecha en Chile. Los gobiernos tienen que ser responsables con los recursos públicos, transparentes con la operación y pensar en el desarrollo productivo sin olvidarse de las estructuras de base. Eso es lo importante, más allá de las izquierdas y derechas, que son temas ideológicos que conllevan confrontación, no desarrollo. Bueno, y que son temas ideológicos que van y vienen también. Así la historia nos lo demuestra. Gracias a usted. Un placer realmente tenerlo. Lo molestaré más seguido. Ha sido un gusto. Nunca es una molestia. Un fuerte abrazo. Otro para usted. 7:31. Conversábamos con el analista político Rodrigo Gómez de la Torre. Nos vamos a una pausa. Venimos con un flash, así brevemente, con deportes y vamos con nuestra siguiente invitada. Ya volvemos.